La casa de la calle del Arce había pertenecido a mi familia durante 30 años. Mis padres la compraron en los 90, cuando el barrio todavía era asequible, cuando podías criar a tus hijos sin preocuparte por cada pequeño gasto. No era gran cosa por fuera, solo una sencilla casa de 2 plantas de estilo tradicional con contraventanas azules y un porche que crujía al caminar sobre él. Pero por dentro, cada rincón guardaba un recuerdo. La cocina donde mamá me enseñó a hacer su famosa tarta de manzana. El salón donde papá se quedaba dormido viendo los partidos de fútbol. El baño de arriba donde me escondía durante las tormentas cuando era niña. Cuando murieron en aquel accidente de coche hace 3 años, la casa pasó a ser mía. No a través de un testamento complicado o una batalla legal. Siempre se había sobreentendido. Yo era su única hija, y este lugar era mi herencia, mi ancla, mi prueba de que venía de alguna parte, de que pertenecía a algo más grande que yo misma. Conocí a Daniel aproximadamente 1 año después de perderlos. Era encantador de esa manera fácil que tienen algunos hombres, del tipo que te hace sentir como si fueras la única persona en la habitación. Nos casamos rápido, quizás demasiado rápido. Mirando atrás, creo que simplemente estaba cansada de estar sola en esa casa con todos esos recuerdos. Pensé que tener a alguien allí la haría sentir menos vacía, menos embrujada por el pasado. Durante los primeros meses las cosas fueron bien. Él bromeaba sobre mi terrible cocina y yo me burlaba de que dejara sus calcetines por todas partes. Cosas normales de pareja. Pero entonces su hermana Raquel empezó a llamar más a menudo. Siempre había estado presente, apareciendo en cenas familiares y reuniones festivas. Pero algo cambió. Perdió su trabajo en la ciudad y de repente necesitaba ayuda. Y Daniel, como el hermano mayor protector que era, quería dársela. Comenzó con una conversación informal durante la cena. Comíamos comida china a domicilio en el sofá, viendo un reality show que a ninguno de los dos nos importaba de verdad. Daniel se giró hacia mí y dijo: «Raquel lo está pasando mal. Su casero le va a subir el alquiler y ya no puede pagarlo». Me sentí mal por ella, de verdad. «Qué horrible», dije, picoteando mis tallarines. «¿Quizás podamos ayudarla a encontrar algo más barato?» Él asintió, pero había algo en sus ojos que no pude descifrar. En realidad, estaba pensando que podría quedarse aquí un tiempo, solo hasta que se recupere. Debería haber prestado más atención a cómo lo dijo. No preguntando, ordenando. Pero intenté ser comprensiva, intenté ser la esposa que apoya. «Claro», dije, «la habitación de invitados no se está usando de todos modos». Eso debería haber sido el final. Una solución temporal para ayudar a la familia. Pero Daniel tenía otras ideas, ideas que no compartió conmigo de inmediato. Una semana después, Raquel vino a ver el espacio. Recorrió mi casa como si estuviera visitando una propiedad que pensaba comprar, abriendo armarios y comprobando la presión del agua en el baño. Daniel la seguía, asintiendo mientras ella hacía comentarios sobre lo que habría que cambiar. «Este papel pintado es horrible», dijo en el pasillo, arrugando la nariz. «Y la moqueta del dormitorio hay que quitarla». Yo estaba de pie en el umbral, observándolos, sintiendo cómo algo frío se instalaba en mi estómago. Esto no era sobre ayudar a alguien temporalmente. Esto era algo completamente diferente. Esa noche, después de que Raquel se fuera, intenté hablar con Daniel al respecto. Parecía bastante crítica con la casa. Dije con cuidado, cargando el lavavajillas. Pensé que esto era solo temporal. Él estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando su móvil. Solo está siendo práctica. Si va a vivir aquí, tiene sentido hacer algunas mejoras. Vivir aquí, no quedarse aquí, vivir. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. ¿Por cuánto tiempo? La pregunté con las manos todavía en el agua jabonosa. Se encogió de hombros sin levantar la vista. El tiempo que necesite. Ahí fue cuando empezó la primera discusión de verdad. Le dije que esta era mi casa, que había aceptado que ella se quedara temporalmente, no que se mudara de forma permanente. Él dijo que estaba siendo egoísta, que la familia ayuda a la familia. Su voz se alzó, la mía también. Nos quedamos en esa cocina, la cocina de mi madre, y nos gritamos hasta que probablemente los vecinos oyeron cada palabra. Pero el verdadero punto de quiebre llegó 2 semanas después. Daniel me sentó en la misma mesa donde había desayunado cada mañana durante 20 años y me dijo lo que realmente quería. «Raquel necesita estabilidad», dijo, «y no solo una habitación, sino seguridad real».
Creo que deberíamos transferirle la escritura a su nombre. Darle la casa. De hecho, me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo que no podía procesarlo de otra manera. ¿Quieres que regale la casa de mis padres? ¿La casa que me dejaron a mí? Su rostro se endureció. Ahora es nuestra casa. Estamos casados. Y mi hermana la necesita más que nosotros. ¿O esto no está a discusión, Daniel? La respuesta es no. Vi cómo apretaba la mandíbula, cómo sus manos se convertían en puños sobre la mesa. Estás siendo increíblemente egoísta en este momento. ¿Que yo soy egoísta? Me estás pidiendo que le entregue mi herencia, lo único que me queda de mis padres, a tu hermana. ¿Cómo no es eso una locura? Se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Ya quizás si no estuvieras tan apegada al pasado, podrías pensar en nuestro futuro. Raquel es familia. Esto es lo que se hace por la familia. No, dije de nuevo, manteniéndome firme. Dije que podía quedarse temporalmente. Nunca estuve de acuerdo con esto. Ahí fue cuando todo cambió. Su cara se puso roja. Esa vena en su frente se hinchó como lo hacía cuando estaba realmente enfadado. Se acercó, invadiendo mi espacio, usando su tamaño para intimidarme de una manera que nunca antes había hecho. «Vas a hacer esto», dijo, su voz baja y peligrosa. «Vas a firmar esos papeles y transferir la escritura a Raquel. Ya no te lo estoy pidiendo». «No, aléjate de mí», dije, con el corazón martillándome en el pecho. Me agarró del brazo, sus dedos clavándose con la fuerza suficiente para dejar marcas. «No tienes derecho a decirme que no». «No sobre esto». Intenté soltarme, pero su agarre se hizo más fuerte. «Daniel, me estás haciendo daño». Y entonces sucedió. Su mano se levantó rápidamente, golpeándome en la cara con un chasquido agudo que resonó en toda la cocina. La bofetada no fue solo física, lo fue todo. Fue él mostrándome exactamente lo que pensaba de mí, de mis sentimientos, de mi derecho a decir que no. Retrocedí tropezando contra la encimera, llevándome la mano a la mejilla ardiente, saboreando la sangre de donde mis dientes habían cortado el interior de mi boca. Nos quedamos allí paralizados mirándonos. Esperé la disculpa, que el horror se registrara en su rostro, que se diera cuenta de lo que había hecho. Pero nunca llegó. En cambio, se enderezó la camisa y pasó a mi lado como si nada hubiera pasado. «Piensa en lo que he dicho», gritó por encima del hombro mientras subía las escaleras. «Raquel viene mañana para discutir los detalles». Me quedé en esa cocina mucho tiempo después de que se fuera, con la mano presionada en mi cara, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero en algún lugar debajo del shock y el dolor, algo más estaba creciendo. Algo frío, claro y completamente tranquilo. Él quería mi casa. Pensaba que podía quitármela por la fuerza y la intimidación. Pensaba que yo era lo suficientemente débil como para ceder. Se equivocaba. Esa noche, mientras él dormía arriba, me senté en la vieja mesa de madera de mi padre y pasé los dedos por la veta, sintiendo cada arañazo y abolladura de años de cenas familiares. Pensé en mi madre, que había sobrevivido a su propia cuota de tiempos difíciles. Pensé en lo que ella me diría que hiciera. Y entonces empecé a planear. Si tanto quería la casa, se la daría. Simplemente no de la manera que él esperaba. La mañana siguiente se sintió extraña. Me desperté con la cara todavía sensible, un moratón floreciendo de color púrpura a lo largo de mi pómulo. Daniel ya estaba abajo haciendo café como si nada hubiera pasado, como si no hubiera cruzado una línea que nunca podría descruzarse. Me miré en el espejo del baño y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había miedo en sus ojos, sí, pero también algo más duro. Algo calculador. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que tenía que ser inteligente al respecto. Los hombres como Daniel, los hombres que creen que pueden controlar todo a su alrededor, son peligrosos cuando sienten que están perdiendo el poder. Así que tomé una decisión allí mismo, de pie en el viejo baño de mis padres, con el grifo que goteaba y que nunca llegaron a arreglar. Le daría exactamente lo que quería ver, una esposa derrotada. Cuando bajé las escaleras, mantuve la mirada baja. «Siento lo de anoche», dije en voz baja, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. No debería haber levantado la voz. Él levantó la vista de su móvil, sorprendido pero complacido. «Me alegro de que ahora seas razonable». Razonable. Así lo llamaba él. Simplemente asentí y me serví café, aunque mis manos temblaban tanto que casi se me cae la taza. No se disculpó por pegarme.
Ni siquiera lo reconoció. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre con quién me había casado. Raquel apareció esa tarde, puntual. Siempre había sido una de esas mujeres que entraban en una habitación como si fuera la dueña, todo gafas de sol de marca y bolsos caros, incluso cuando afirmaba estar en la ruina. Apenas me miró al entrar por la puerta, ya hablando con Daniel sobre colores de pintura y distribución de muebles. «El salón sería perfecto si tiráramos esa pared», dijo, gesticulando vagamente. «El concepto abierto es mucho mejor. Y tendríamos que reformar la cocina por completo. Esos armarios son antiguos». Antiguos. Mi madre había elegido esos armarios. Pasó semanas comparando precios y colores antes de tomar una decisión. Pero me mordí la lengua y sonreí, interpretando mi papel. «¿Te apetece un té?», ofrecí, mi voz suave y complaciente. Raquel me miró como si hubiera olvidado que estaba allí. «Claro, lo que sea». Hice té en la vieja tetera de mi madre, la que tenía un silbato que sonaba como un tren, y lo llevé en una bandeja. Estaban sentados en la mesa del comedor, con papeles extendidos frente a ellos. Documentos legales, formularios de transferencia. Ya habían comenzado el proceso. «Estos solo necesitan tu firma», dijo Daniel, empujando los papeles hacia mí. Mi amigo abogado los preparó. «Es todo muy sencillo». Miré los formularios. Vi mi nombre allí en blanco y negro. Vi el espacio donde se suponía que debía firmar para renunciar a todo por lo que mis padres habían trabajado. Mis manos temblaron al coger el bolígrafo. Ambos me observaban. Raquel con una sonrisa de suficiencia, Daniel con esa intensidad controladora que se había vuelto tan familiar. «Necesito algo de tiempo para leer esto», dije con cuidado. «Es una decisión importante». El rostro de Daniel se ensombreció. «Ya lo hemos discutido». «Lo sé», dije rápidamente, manteniendo mi voz nivelada. «Solo quiero asegurarme de que entiendo todo. ¿Me das unos días?» Me estudió durante un largo momento, y contuve la respiración, preguntándome si había presionado demasiado. Pero Raquel puso su mano en su brazo. «Está bien», dijo. «Unos días no importan. Déjala que lo procese». Estaba siendo magnánima, dándome tiempo para aceptar mi destino. No tenía idea de que me estaba dando algo mucho más valioso: tiempo para planear. Durante los siguientes días, interpreté mi papel a la perfección. Hablaba en voz baja, me movía con cuidado, sonreía cuando se esperaba. Daniel se relajó, convencido de que me había quebrado. Raquel empezó a venir más a menudo, midiendo habitaciones y haciendo listas de reformas. Se sentaba en mi salón, el salón de mi madre, y hablaba sobre qué paredes derribar y qué accesorios reemplazar. Y yo asentía como si estuviera de acuerdo con cada palabra. Pero mientras ellos hacían sus planes, yo hacía los míos. Empecé a reunir documentos. Tarde en la noche, cuando Daniel dormía, revisaba el archivador en la habitación de invitados, donde guardaba todos los papeles importantes. La escritura original de la casa, con los nombres de mis padres. La documentación de la transferencia cuando pasó a mí después de su muerte. Cada factura de servicios, cada recibo del impuesto sobre bienes inmuebles, cada trozo de papel que demostraba que esta casa era mía y solo mía. Hice copias de todo. Las guardé en una carpeta que escondí en mi coche. Durante el día, cuando pensaban que estaba en el trabajo, empecé a hacer llamadas. Primero a una abogada, una mujer llamada Jimena Castro que se especializaba en derecho de familia. Le conté todo. Le mostré los documentos. Le mostré el moratón que se estaba desvaneciendo pero que aún era visible en mi cara. «Tienes opciones», dijo, su voz amable pero firme. «Puedes presentar cargos por violencia doméstica. Puedes solicitar el divorcio. La casa es tuya, legalmente. Él no tiene ningún derecho sobre ella». «Lo sé», dije. «Pero quiero hacer algo más, algo que no se espere». Fue entonces cuando le conté mi plan. Sus cejas se arquearon, y por un momento pensé que intentaría disuadirme. Pero luego sonrió solo un poco. «Es tu propiedad», dijo. «Puedes hacer lo que quieras con ella. Déjame ayudarte a hacerlo oficial». La siguiente parada fue el Hogar Amparo de Ribera del Sol, un refugio a unos 30 minutos fuera de la ciudad. Había oído hablar de él años atrás, cuando mamá trabajaba allí como voluntaria de vez en cuando. Siempre estaban luchando por conseguir financiación, siempre buscando más espacio para alojar a mujeres que escapaban de la violencia doméstica. Mujeres como yo,
mujeres que necesitaban un lugar seguro para reconstruir sus vidas. Me reuní con la directora, una mujer de unos 50 años llamada Margarita, que tenía ojos amables y un apretón de manos firme. «Siempre estamos agradecidos por las donaciones», dijo cuando le expliqué por qué estaba allí. «Pero esto es extraordinario. ¿Estás segura?». Pensé en mi madre, en cómo me había enseñado a ser fuerte incluso cuando la vida te derribaba. Pensé en todas las mujeres que necesitarían un lugar como este, que necesitarían una prueba de que hay vida después del abuso, después de la traición. «Estoy segura», dije. Margarita me explicó el proceso. El refugio era una organización sin ánimo de lucro registrada, totalmente legal y en regla. Si les donaba la propiedad, se convertiría completamente en suya, para usarla como consideraran oportuno. Podía especificar que se utilizara como una instalación residencial para mujeres que escapan de la violencia doméstica, y ellos lo respetarían. La transferencia sería de dominio público, irreversible y completamente legal. «Y la cuidaremos muy bien», prometió Margarita. «La convertiremos en un hogar para mujeres que lo necesiten. Un verdadero hogar». Eso es todo lo que necesitaba oír. Durante la semana siguiente, Jimena me ayudó a prepararlo todo. Nos reuníamos en cafeterías y parques, nunca en un lugar donde Daniel pudiera vernos. Redactó los documentos de donación. Trabajó con Margarita para asegurarse de que todo fuera legal y vinculante. Elegimos una fecha para la transferencia, exactamente 2 semanas desde el día en que Daniel me había pegado. 2 semanas para poner todo en orden. 2 semanas para que ellos pensaran que habían ganado. Durante esas 2 semanas, vi a Raquel ir y venir como si ya fuera la dueña del lugar. Traía muestras de pintura y de telas, dejándolas esparcidas por mi salón. Abría armarios y alacenas, catalogando mentalmente lo que se quedaría y lo que tiraría. Una vez, la encontré en el dormitorio de mis padres, la habitación en la que apenas había podido entrar desde que murieron, y estaba midiendo las ventanas para cortinas nuevas. «Esta habitación será perfecta para mí», dijo sin vergüenza. «Tiene un armario estupendo». «Aseguro que sí», dije, mi voz vacía de emoción. Daniel estaba satisfecho con mi sumisión. De hecho, había empezado a ser amable de nuevo, trayendo flores y comida a domicilio, como si me estuviera recompensando por mi buen comportamiento. No tenía ni idea de que cada sonrisa que le daba estaba cubierta de veneno, que cada «sí, cariño» era otro clavo en su ataúd. La noche antes de la transferencia, apenas dormí. Yacía en la cama junto a Daniel, escuchándolo roncar, pensando en lo que estaba a punto de suceder. Había una parte de mí que se sentía culpable, que se preguntaba si estaba yendo demasiado lejos. Pero entonces me tocaba la cara, sentía el fantasma de ese moratón, recordaba la forma en que me había mirado cuando exigió que renunciara a todo lo que me importaba, y la culpa se desvanecía. Él pensaba que podía tomar mi casa. Pensaba que yo era lo suficientemente débil, lo suficientemente rota, lo suficientemente asustada como para simplemente entregársela. Quería verme perderlo todo. En cambio, estaba a punto de darle exactamente lo que él había estado tratando de darme a mí. Nada. Los papeles se firmaron a las 10 de la mañana en el despacho de Jimena. Margarita estaba allí, junto con un notario y un testigo. Firmé mi nombre en los formularios de donación, vi a Margarita firmar su aceptación, vi al notario sellarlo como oficial. Así de simple. La casa de la calle del Arce ya no era mía. Pertenecía al Hogar Amparo de Ribera del Sol, para ser utilizada como una instalación residencial para supervivientes de la violencia doméstica. Jimena me entregó una copia certificada de la transferencia de la escritura. «Esto es de dominio público ahora», dijo. «No hay forma de deshacerlo. ¿Estás lista?» Tomé los papeles y asentí. Nunca he estado más lista para nada en mi vida. Ya había empacado mis cosas, solo unas pocas cajas con objetos personales, fotos, algunas joyas de mi madre. Todo lo demás podía quedarse. Que Raquel se quedara con los muebles, la vajilla y la moqueta gastada que tanto odiaba. Nada de eso importaba en comparación con lo que les estaba quitando, su victoria. Daniel pensaba que ese día yo estaba en el trabajo. Raquel le había enviado un mensaje diciendo que llegaría a las 3 para finalizar todo. Lo habían planeado como una celebración, un momento de triunfo donde finalmente tomarían posesión de lo que habían estado exigiendo durante semanas. No podía esperar a ver sus caras.
Salí de la casa de la calle del Arce por última vez al mediodía. El cielo estaba pesado y gris, amenazando con llover, lo que de alguna manera parecía apropiado. Todo lo que me importaba cabía en 3 cajas en mi coche: álbumes de fotos, el joyero de mi madre, algo de ropa y algunos libros que había tenido desde la infancia. El resto, todos los muebles, la vajilla y las cosas aleatorias que llenan una casa a lo largo de los años, lo dejé atrás. Que pensaran que simplemente me había rendido y me había marchado. Que pensaran que habían ganado. Antes de salir, eché un último vistazo. El salón donde había pasado innumerables mañanas de Navidad. La cocina donde había aprendido a cocinar. Las escaleras que había subido y bajado corriendo de niña. Por un momento, el dolor me golpeó tan fuerte que apenas podía respirar. Este había sido mi hogar, mi historia, mi prueba de que pertenecía a algún lugar. Y lo estaba abandonando todo. Pero entonces recordé por qué. Recordé la mano de Daniel en mi cara. Recordé a Raquel midiendo el dormitorio de mis padres para sus propias cortinas. Recordé sentirme pequeña, asustada e impotente en mi propia casa. Y el dolor se convirtió en algo más duro, más limpio. Ya había escrito la carta la noche anterior, eligiendo cada palabra con cuidado. Estaba impresa en papel bonito, del tipo que mi madre solía usar para las notas de agradecimiento. La doblé en 3 partes y la metí en un sobre. Luego escribí Daniel y Raquel en el frente con mi letra más cuidada. La pegué con cinta adhesiva en la puerta principal a la altura de los ojos, donde no pudieran pasarla por alto. Luego me subí a mi coche y me marché. No miré hacia atrás. Había alquilado un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, un apartamento de una habitación encima de una panadería que olía a pan recién hecho cada mañana. No era mucho, pero era mío, y nadie podía quitármelo. Pasé la tarde desempacando mis cajas e intentando no mirar el reloj. Habían dicho las 3 en punto. Eran casi las 2:30. Me los imaginé llegando. El coche de Daniel entrando en el camino de entrada. Raquel probablemente ya allí esperando, quizás con un poco de champán para celebrar su victoria. Me los imaginé caminando hacia la puerta, viendo el sobre, probablemente pensando que era mi rendición final por escrito. Mi teléfono sonó a las 3:15. Daniel. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a sonar inmediatamente. Otra vez y otra. 7 llamadas en 10 minutos, cada una más furiosa que la anterior, a juzgar por el tiempo que dejaba sonar antes de colgar. Luego Raquel empezó a llamar. Silencié mi teléfono y me preparé una taza de té, con las manos sorprendentemente firmes. La carta había sido simple. Quería que entendieran exactamente lo que había sucedido, que sintieran todo el peso de lo que habían perdido. A queridos Daniel y Raquel, comenzaba. Para cuando leáis esto, ya habréis intentado meter la llave en la cerradura y habréis descubierto que no funciona. Se han cambiado las cerraduras porque esta ya no es mi casa. Tampoco es vuestra. Desde las 10 de esta mañana, la casa de la calle del Arce pertenece legalmente al Hogar Amparo de Ribera del Sol, un refugio sin ánimo de lucro para supervivientes de la violencia doméstica. Continuaba explicando todo en detalle, cómo había donado la propiedad en su totalidad, cómo la transferencia era de dominio público e irreversible, cómo el refugio abriría sus puertas a las residentes a partir de la semana siguiente. Les había dado las gracias, de la manera más venenosa posible, por enseñarme lo que realmente valoraba. No muros, tejados y escrituras de propiedad, sino libertad, dignidad y el derecho a decir no. Queríais que renunciara a mi casa, había escrito. Queríais quitarme lo único que me quedaba de mis padres, el único lugar donde me sentía segura, y convertirlo en vuestro. Pensasteis que podíais intimidarme para que os la entregara. Y en cierto modo, teníais razón. Renuncié a ella. Solo que no a vosotros. En su lugar, se convertirá en un hogar para mujeres que saben exactamente por lo que he pasado. Mujeres que entienden lo que significa que te digan que no tienes opción, ni poder, ni derecho a lo que es tuyo. Cada mujer que cruce esa puerta será la prueba viviente de que fracasasteis, de que elegí la libertad por encima del miedo, de que al final no obtuvisteis nada. Lo había firmado simplemente. Adiós. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Luego otro. Luego una avalancha de ellos. Finalmente miré.
desplazándome por los mensajes cada vez más frenéticos. De Daniel: ¿qué demonios has hecho? Esto es ilegal. No puedes hacer esto. Llámame ahora mismo. Te vas a arrepentir de esto. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Puta loca. De Raquel. Vas a pagar por esto. Mi abogado te demandará por todo. ¿A cómo te atreves? Se suponía que esta casa iba a ser mía. Casi me río con ese último. Se suponía que iba a ser suya. ¿Basado en qué? ¿En las amenazas de su hermano? ¿En su propia suposición arrogante de que podía simplemente tomar lo que pertenecía a otra persona? Bloqueé ambos números y me serví una copa de vino. A la mañana siguiente, Jimena llamó. Han contratado a un abogado, dijo. Llamó a mi despacho ayer por la tarde, amenazando con todo tipo de acciones legales. Se me encogió el estómago. ¿Pueden hacer algo? No. Pude oír la sonrisa en su voz. Le expliqué que eras la única propietaria legal de la propiedad, que tenías todo el derecho de donarla a quien quisieras, y que la transferencia era completamente legítima y estaba registrada en el registro de la propiedad. Fanfarroneó mucho, pero finalmente admitió que no había base legal para sostenerse. La casa se ha ido, y no hay nada que puedan hacer al respecto. Solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo. ¿Así que eso es todo? Eso es todo. Eres libre. Libre. Era una palabra extraña. Había renunciado a la casa, la última conexión con mis padres, el lugar donde había crecido. Pero Jimena tenía razón. Era libre. Libre del control de Daniel, de la codicia de Raquel, del miedo que me había estado consumiendo durante semanas. Durante los días siguientes se corrió la voz. Es un pueblo pequeño, y una historia como esta no se mantiene en secreto por mucho tiempo. Me enteré por un amigo de un amigo que Daniel había aparecido de nuevo en la casa, exigiendo que lo dejaran entrar. Margarita había llamado a la policía, que le había explicado muy claramente que ahora estaba invadiendo una propiedad privada y que tenía que irse. Se había quedado en la acera durante una hora, simplemente mirando la casa, antes de finalmente subir a su coche y marcharse. Raquel, al parecer, tuvo un colapso total. Había llamado a todos los abogados del pueblo, convencida de que alguien podría deshacer lo que yo había hecho. Pero el derecho inmobiliario es claro. Yo era la dueña de la casa. Tenía derecho a donarla. La transferencia era legal y vinculante. No había ningún resquicio legal, ningún tecnicismo, ninguna forma de revertirlo. La casa se había ido. Me encontré con un compañero de trabajo de Daniel en el supermercado una semana después. Me reconoció y se acercó, con una expresión cautelosa. Y me enteré de lo que pasó, dijo. Con la casa. Me puse tensa, esperando un juicio o una crítica. Pero él simplemente negó con la cabeza. Daniel le ha estado diciendo a todo el mundo que le robaste su propiedad. Pero todos sabemos que eso no es verdad. Esa casa era tuya. Hizo una pausa. Muchos nos preguntamos qué pasó realmente. ¿Por qué harías algo así? Lo miré durante un largo momento. A este hombre que había conocido en algunas fiestas de la empresa, cuyo nombre apenas recordaba. Y tomé una decisión. Me pegó, dije en voz baja. Quería que le firmara mi casa a su hermana. Cuando dije que no, me pegó. Así que le di la casa a mujeres que han pasado por lo mismo. Su rostro palideció. Dios mío, sí. Cogí mi cesta y me dirigí a la caja. Dile que he dicho eso la próxima vez que afirme que le robé algo. Esa interacción cambió las cosas. La historia empezó a difundirse de una manera diferente. No como esposa loca regala su casa, sino como mujer maltratada escapa y ayuda a otros. Personas que ni siquiera conocía me asentían con la cabeza en la cafetería o la biblioteca. Un reconocimiento silencioso de algo que no necesitaban decir en voz alta. Daniel intentó contactarme unas cuantas veces más. Cartas dejadas en el portal de mi edificio, mensajes pasados a través de conocidos comunes. Todos tenían el mismo tema. Esto era culpa mía. Yo lo había arruinado todo. Tenía que arreglarlo. Ninguno incluía una disculpa. Ninguno reconocía lo que había hecho. Nunca respondí. ¿Qué había que decir? Él había querido la casa, el control, convertirme en alguien pequeño e impotente. En cambio, yo me había marchado con mi dignidad intacta y había convertido su premio en algo que ayudaría a personas en las que él nunca pensaría. Margarita me envió fotos de las reformas. Estaban pintando el salón de un amarillo suave. El color exacto que siempre había querido, pero que Daniel había dicho que era demasiado alegre. Estaban arreglando el grifo que goteaba en el baño de arriba,
reemplazando la vieja moqueta, haciendo la casa cálida y acogedora de nuevo. En las fotos podía ver a mujeres ayudando con el trabajo, pintando paredes y colocando suelo nuevo, y había algo hermoso en eso. La casa que Daniel había querido robar estaba siendo reconstruida por las personas que él había considerado inferiores. 3 semanas después de la transferencia, el refugio abrió oficialmente. Pasé en coche el día de la inauguración, pero no entré. Todavía se sentía demasiado crudo, demasiado complicado. Pero podía ver gente moviéndose dentro, llevando cajas y muebles, riendo. La vida estaba volviendo a la casa de la calle del Arce. Una vida diferente, pero vida al fin y al cabo. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Por un segundo pensé que podría ser Daniel de nuevo, encontrando una nueva forma de acosarme. Pero era Margarita. Y las primeras residentes se mudaron hoy. 6 mujeres y 4 niños. Todas comentan lo seguras que se sienten aquí. Pensé que querrías saberlo. Gracias por este regalo. Me senté en mi coche, leyendo ese mensaje una y otra vez, y por primera vez desde que todo esto comenzó, lloré. No de dolor, ni de miedo, ni de ira, sino de algo que se sentía casi como paz. Daniel había querido quitármelo todo. En cambio, yo había tomado su victoria y la había convertido en algo que realmente importaba. Él había querido una casa, yo había regalado un hogar. Y de alguna manera, al perderlo todo, había ganado. Lo que pasa en los pueblos pequeños es que todo el mundo sabe los asuntos de los demás. No puedes estornudar en el supermercado sin que 3 personas te pregunten si te estás resfriando para cuando llegas a la caja. Así que cuando se supo lo que había hecho, que Daniel me había pegado y exigido mi casa, y que yo la había donado a un refugio para mujeres en lugar de entregársela, se extendió como la pólvora por Ribera del Sol. No estuve allí para ver cómo el mundo de Daniel se desmoronaba, pero me enteré. Pieza por pieza, persona por persona, la historia me llegó. Su jefe lo llamó a su despacho 3 días después de que la transferencia de la casa se hiciera efectiva. Daniel trabajaba en el grupo financiero Andrade, una de esas firmas de inversión de tamaño mediano donde la imagen lo es todo. Se enorgullecen de su integridad y sus valores familiares. Lo publicitan por toda su página web y sus materiales de marketing. Tener un empleado que había sido físicamente abusivo con su esposa y había intentado robarle su propiedad, eso no encajaba con la marca. Según Sara, la recepcionista que siempre había sido amable conmigo en las fiestas de la empresa, la reunión duró menos de 10 minutos. Daniel salió con cara de haber recibido un puñetazo en el estómago. No lo despidieron directamente, pero lo animaron a renunciar. Diferentes palabras, mismo resultado. No querían que representara más a la empresa. Me encontré con su ex colega Miguel en la cafetería del centro. Me invitó a un café con leche sin preguntar y se sentó frente a mí. «Lo siento», dijo. Por no ver lo que estaba pasando. Algunos teníamos sospechas, pero no queríamos meternos. «Está bien», le dije, aunque en realidad no lo estaba. «Pero, ¿de qué serviría la ira ahora?» «No está bien», insistió Miguel. «Daniel solía presumir de ti en la oficina, pero no de una manera normal. Decía que hacías lo que él te decía, que habías aprendido a no discutir con él. Pensábamos que solo estaba siendo un imbécil, ¿sabes?» No nos dimos cuenta. Se interrumpió pareciendo incómodo. ¿De que lo decía literalmente? Sí, Miguel miró fijamente su café. Después de que se supo la noticia, muchos empezamos a recordar las cosas de manera diferente. Comentarios que antes parecían bromas de repente ya no eran graciosos. La forma en que hablaba de control y respeto, cómo se enfadaba cuando las cosas no salían exactamente a su manera en el trabajo. Me miró. Nadie quiere trabajar con él ahora. Incluso antes de que la empresa lo echara, la gente lo evitaba. Se volvió tóxico. El aislamiento ocurrió rápidamente. Daniel siempre había sido sociable, siempre el tipo que organizaba las cañas después del trabajo y los partidos de pádel los fines de semana. Pero una vez que todos supieron lo que había hecho, las invitaciones cesaron. Sus amigos empezaron a poner excusas. Los planes se cancelaban en el último minuto. Las llamadas telefónicas no se devolvían. Me enteré por la antigua compañera de piso de Raquel, una mujer llamada Carla, que los hermanos tuvieron una pelea masiva. Al parecer, Raquel culpaba a Daniel por arruinarlo todo. «Si tan solo me hubiera manejado de manera diferente», dijo ella. «Si hubiera sido más inteligente, podría haber tenido la casa».
Le gritó que había destruido su oportunidad de tener estabilidad, seguridad, todo lo que había estado planeando, como si yo fuera solo un obstáculo que él no había logrado eliminar correctamente. Tuvieron la pelea en un restaurante, me contó Carla por teléfono. Raquel le tiró una copa de vino y se fue furiosa. No se han hablado desde entonces, por lo que he oído. Era fascinante de una manera oscura. Verlos volverse el uno contra el otro. Habían estado tan unidos contra mí, tan convencidos de que tenían derecho a tomar lo que era mío. Pero en el segundo en que su plan falló, en el segundo en que ya no podían dirigir su ira hacia mí porque me había ido, comenzaron a destrozarse entre ellos. Los padres de Daniel me llamaron una vez. Su madre, en realidad. Casi no respondo cuando vi su número, pero la curiosidad pudo más. No sé qué decir, comenzó la señora Hernández, con la voz temblorosa. Daniel nos contó su versión de los hechos, pero luego oímos otras cosas, de otras personas. Permanecí en silencio, dejándola luchar con sus palabras. ¿Realmente te pegó?, me preguntó finalmente. Sí. Hubo una larga pausa. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, quizás llorando. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. No lo crié para ser así. No sé qué le pasó. Yo tampoco lo sé, dije, y lo decía en serio. El hombre con el que me había casado y el hombre que me había abofeteado parecían dos personas diferentes. Quizás siempre lo habían sido. Quizás yo simplemente había estado demasiado sola para verlo. Nos ha estado llamando constantemente, continuó. Pidiendo dinero, ayuda, diciendo que le arruinaste la vida. Pero si lo que la gente dice es verdad, lo es. Otra pausa. Entonces él se arruinó su propia vida, y siento que te vieras atrapada en ello. Colgó poco después. Nunca más supe de los padres de Daniel. Creo que eran personas decentes que habían criado a un hijo que ya no reconocían, y no sabían cómo arreglarlo. Así que hicieron lo que muchos padres hacen en esa situación. Dieron un paso atrás, y lo dejaron lidiar con las consecuencias. Las consecuencias financieras golpearon duramente a Daniel. Sin trabajo y con su reputación en ruinas. No podía encontrar empleo en ninguna parte de Ribera del Sol. Me enteré por el boca a boca de que había solicitado trabajo en 3 empresas diferentes de la ciudad y había sido rechazado por todas. Un gerente de contratación le dijo directamente que habían investigado sus antecedentes y habían decidido que no encajaba en la cultura de la empresa. Eso es lenguaje corporativo para «sabemos lo que hiciste y no te queremos aquí». Tuvo que mudarse. No había otra opción. Se le acababa el contrato del apartamento que habíamos estado alquilando juntos, mientras intentaba presionarme para que renunciara a la casa, y no podía permitirse renovarlo sin trabajo. Oí que se mudó con un amigo de la universidad a 2 horas de distancia, en Salamanca, aceptando cualquier trabajo freelance que pudiera encontrar en línea. La situación de Raquel no era mucho mejor. Estaba tan segura de que la casa sería suya que ya había dejado su trabajo en la ciudad, había quemado puentes con su antiguo casero y les había dicho a todos sus amigos que estaba empezando de nuevo. Cuando eso se vino abajo, no tenía a dónde ir ni ingresos en los que apoyarse. Lo último que supe es que trabajaba en una tienda del centro comercial y vivía con una prima que apenas la toleraba. Lo que más me impactó, sin embargo, fue el silencio. Después de esas primeras llamadas y mensajes frenéticos, después de que los abogados confirmaran que no había nada que pudieran hacer, Daniel se calló. No más amenazas, ni exigencias, ni intentos de manipularme para que me sintiera culpable. Simplemente desapareció de mi vida, como si nunca hubiera estado allí. Lo vi una vez más, unos 2 meses después de que todo sucediera. Estaba en la ferretería comprando un nuevo felpudo de bienvenida para mi apartamento, y él estaba allí comprando cinta de embalar. Hicimos contacto visual a través del pasillo. Por un segundo, pensé que podría acercarse a mí, que finalmente podría decir algo parecido a una disculpa, o al menos un reconocimiento de lo que había hecho. Pero no lo hizo. Simplemente desvió la mirada y caminó hacia las cajas, con los hombros encorvados, todo su lenguaje corporal gritando derrota. El hombre seguro y controlador con el que me había casado ya no existía, reemplazado por alguien que parecía pequeño, perdido y roto. Debería haberme sentido triunfante. Este era el tipo que me había pegado, que había intentado robar mi herencia, que me había hecho sentir impotente en mi propia casa. Verlo reducido a esto debería haber sido satisfactorio. En cambio, solo me sentí cansada,
Y quizás un poco triste. No por él exactamente, sino por los dos. Por el tiempo perdido, por la confianza rota, por la vida que podríamos haber tenido si él hubiera sido una persona diferente. Si yo hubiera sido más cuidadosa con a quien dejé entrar en mi duelo. Pero sobre todo sentí alivio, porque verlo así confirmó lo que había esperado. Ya no podía hacerme daño. Cualquier poder que hubiera tenido sobre mí se había ido, se había agotado, había terminado. Lo había recuperado cuando firmé esos papeles de donación, cuando elegí la libertad por encima del miedo. Pagué mi felpudo y me fui. Daniel todavía estaba en la cola, mirando su móvil, con aspecto de estar tratando de desaparecer dentro de sí mismo. Pasé a su lado sin decir una palabra. Me subí a mi coche y conduje de vuelta a mi apartamento encima de la panadería. Esa noche recibí una llamada de Margarita del refugio. Pensé que querrías saberlo, dijo. Hoy tuvimos una visita. Una periodista de El Cronista de Ribera del Sol. Quieren hacer un reportaje sobre el refugio y cómo surgió. Se me encogió el estómago. ¿Le hablaste de mí? Solo que un donante anónimo proporcionó la casa. No di tu nombre, pero vaciló. La periodista parecía conocer ya algunos detalles. Dijo que había oído la historia por el pueblo y quería verificar los hechos. Cerré los ojos. La historia iba a hacerse pública a lo grande. No solo chismes y rumores, sino una cobertura de noticias real. El nombre de Daniel estaría asociado a ella. El mío también, probablemente, aunque Margarita intentara mantenerme en el anonimato. ¿Qué crees que debería hacer?, pregunté. Margarita guardó silencio por un momento. Creo que deberías contar tu historia, en tus propios términos. Asumirla, porque lo que hiciste fue valiente y generoso, y está ayudando a la gente. No dejes que nadie más controle esa narrativa. Tenía razón. Había pasado demasiado tiempo dejando que otras personas escribieran mi historia, definieran quién era y qué merecía. Quizás era hora de escribirla yo misma. 2 días después, me senté con la periodista en un rincón tranquilo del café de la plaza. Se llamaba Amanda Ponce, y tenía ojos amables y una grabadora para la que pidió permiso para usar. Le conté todo, sobre mis padres y la casa, sobre Daniel y Raquel, y la exigencia de que renunciara a mi herencia, sobre la bofetada que lo cambió todo, sobre mi decisión de donar la casa a mujeres que la necesitaban más de lo que Daniel y Raquel la querían. ¿Por qué el refugio específicamente?, preguntó Amanda. Pensé en ello. Porque esas mujeres lo entienden. Saben lo que es que alguien intente quitártelo todo. Saben lo que es sentirse impotente. Y saben lo que es contraatacar. Quería que la casa importara. Quería que fuera más que una simple propiedad por la que alguien estaba luchando. Quería que salvara a la gente. El artículo salió la semana siguiente, en la portada de El Cronista de Ribera del Sol, del abuso a la ayuda, cómo una mujer convirtió su hogar en un refugio. Fue justo y honesto, exponiendo los hechos sin sensacionalismo. El nombre de Daniel estaba allí, y también el de Raquel. El mío también. Me preparé para las críticas, para que la gente dijera que era vengativa o loca, o que había llevado las cosas demasiado lejos. Pero, en su mayoría, la respuesta fue un apoyo abrumador. Llegaron cartas al refugio dirigidas a mí. Las donaciones llegaron de personas que habían leído la historia y querían ayudar. Mujeres se pusieron en contacto para compartir sus propias experiencias, agradeciéndome por mostrarles que había una salida. ¿Y Daniel? Según amigos comunes, leyó el artículo en línea desde su nuevo lugar en Salamanca y no dijo ni una palabra. ¿Qué podía decir? Todo lo que contenía era verdad. Había sido expuesto, no por mentiras vengativas, sino por simples hechos. Y es mucho más difícil discutir con los hechos que con los rumores. 4 meses después de donar la casa, comencé a trabajar como voluntaria en el refugio. No porque tuviera que hacerlo o porque Margarita me lo pidiera, sino porque quería ver en qué se había convertido mi sacrificio. Quería saber si había valido la pena. La primera vez que crucé la puerta de lo que solía ser mi hogar, apenas lo reconocí. Las paredes estaban pintadas en colores cálidos y acogedores, amarillos suaves y azules apacibles que hacían que las habitaciones se sintieran pacíficas en lugar de pesadas por la historia. Los muebles eran diferentes, piezas donadas que no llevaban el peso de mis recuerdos. Había dibujos de niños pegados en la nevera en la cocina donde Daniel una vez me exigió que firmara mis derechos. «Debes de ser Sofía»,
dijo una mujer, extendiendo la mano. Su placa de identificación decía Coordinadora de Voluntarios. Le había dado permiso a Margarita para usar mi primer nombre con el personal, pero pedí que mi apellido se mantuviera en privado. Todavía no estaba lista para ser completamente conocida. Ayudé donde pude. A veces eso significaba clasificar donaciones u organizar la despensa. Otras veces significaba sentarme con las recién llegadas, ayudándolas a rellenar papeles o simplemente escuchando cuando necesitaban hablar. Nunca le dije a nadie que esta había sido mi casa. Para ellas, yo era solo otra voluntaria que creía en la causa. Pero Margarita lo sabía. A veces me llevaba a un lado y me ponía al día sobre cómo iban las cosas. «Estamos a plena capacidad», me dijo una tarde a principios de otoño. 8 mujeres y 6 niños en este momento. Hemos tenido que empezar una lista de espera. Y eso es bueno, ¿verdad? La pregunté, aunque se sentía extraño llamar a una lista de espera de supervivientes de abusos algo bueno. Es complicado, admitió Margarita. Bueno que podamos ayudar a tanta gente. Terrible que haya tanta gente que necesite ayuda. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. ¿Cómo estás tú? Estando aquí, quiero decir, en tu antiguo hogar. Miré alrededor del salón, donde 2 mujeres jugaban a las cartas en una mesa y una niña pequeña coloreaba en el suelo. Ya no es mi hogar, dije. Y sinceramente, eso es exactamente lo que necesito que sea. Era verdad. Cada vez que caminaba por esas habitaciones y las veía llenas de vida y risas y la silenciosa reconstrucción de vidas destrozadas, me sentía más ligera. La casa había dejado de ser un monumento a mi dolor y se había convertido en algo que realmente importaba. Entonces, un martes por la tarde en octubre, Margarita me llamó con una noticia que no esperaba. «Raquel vino hoy», dijo sin preámbulos. Me quedé helada, a medio hacer la cena en mi apartamento. «¿Qué?» Apareció sobre las 3 de la tarde. Pidió ver la casa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «¿Qué le dijiste?» Le dije que esto era propiedad privada y que tenía que irse. Pero no se iba. Simplemente se quedó en el porche, sosteniendo esa carta que escribiste. La que pegaste en la puerta. Dijo que la había guardado todo este tiempo. La voz de Margarita era cautelosa, como si le preocupara cómo reaccionaría. Preguntó si podía leerla una vez más. Aquí, donde sucedió. Me senté bruscamente en la silla de mi cocina. ¿La dejaste? Sí. Margarita suspiró. Probablemente no debería haberlo hecho, pero había algo en la forma en que lo pidió. Parecía rota. Realmente rota. Ya no estaba enfadada, solo destrozada. No sabía cómo sentirme al respecto. Una parte de mí quería sentirse reivindicada, saber que Raquel finalmente había entendido lo que había intentado hacerme. Pero otra parte, una parte más tranquila, solo se sentía agotada por todo el asunto. «¿Qué pasó?», pregunté. Se sentó en los escalones del porche y leyó la carta. Se tomó su tiempo, como si estuviera viendo las palabras por primera vez, aunque debió de haberla leído 100 veces antes. Luego simplemente se echó a llorar. Margarita hizo una pausa. Quiero decir, llorar de verdad, no lágrimas de ira, sino del tipo que vienen de algún lugar profundo. Se sentó allí durante más de 1 hora, simplemente sollozando. Cerré los ojos, imaginando a Raquel en el porche de mis padres. El mismo porche donde solía sentarme en las tardes de verano con mi madre, leyendo libros y bebiendo limonada. El mismo porche donde me había sentado la noche después de que Daniel me pegara, tratando de averiguar qué hacer a continuación. «Te dejo algo», continuó Margarita. «Una carta suya. La tengo aquí si la quieres. O puedo tirarla. Tú decides». Casi le digo que la tire. ¿Qué podría decirme Raquel ahora que importara? Pero la curiosidad ganó. Pasaré mañana a recogerla. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en Raquel sentada en esos escalones del porche, llorando por la carta que había escrito hacía 4 meses. La carta que había elaborado con tanto cuidado para hacerles tanto daño como ellos me lo habían hecho a mí. Había querido que sintieran el peso de lo que habían hecho, el vacío de lo que habían intentado tomar. Aparentemente había funcionado. Al día siguiente, conduje hasta el refugio durante mi hora de almuerzo. Margarita me recibió en la puerta y me entregó un sobre arrugado con mi nombre. La letra de Raquel, que reconocí de todos esos mensajes de texto arrogantes que me había enviado cuando pensaba que la casa sería suya. «No tienes que leerla si no quieres», dijo Margarita amablemente.
Ni lo sé, pero la cogí de todos modos. No la abrí de inmediato. Conduje hasta el parque cerca de mi apartamento y me senté en un banco con vistas al estanque, donde solía llevar pan para los patos cuando era niña. El sobre permaneció en mi regazo durante 10 minutos antes de que finalmente reuniera el valor para abrirlo. La carta estaba escrita a mano, no a máquina. La letra era desordenada, como si Raquel hubiera estado llorando mientras la escribía, o quizás simplemente ya no le importara la pulcritud. Sofía, comenzaba. Sin saludo, sin querida, solo mi nombre. No sé si siquiera leerás esto. Tienes todo el derecho de tirarla sin mirarla. Yo lo haría si fuera tú. Pero necesito escribirla de todos modos, incluso si nunca la ves, porque necesito decir estas cosas en voz alta. O en papel. Ya sabes a qué me refiero. La cagué. Esa es la versión simple. La versión complicada es que fui celosa, arrogante y cruel, y me convencí a mí misma de que desear algo con suficiente fuerza significaba que merecía tenerlo. Convencí a Daniel de que nos debías algo, de que tu casa debería ser nuestra porque la necesitábamos más que tú. ¿Qué broma fue esa? Qué broma patética y horrible. He leído tu carta probablemente 50 veces. La que dejaste en la puerta. Al principio, la leí con ira, luego con incredulidad, luego con una extraña mezcla de ambas. Pero hoy, cuando volví a la casa y vi en lo que se ha convertido, la leí con comprensión. Y vergüenza, mucha vergüenza. Escribiste que queríamos quitarte el único lugar donde te sentías segura. Tenías razón. Lo hicimos. Y no me importó. No me importó que tus padres hubieran muerto y te hubieran dejado sola con solo esta casa para recordarlos. No me importó que Daniel te estuviera haciendo daño. No me importó nada excepto lo que yo quería. ¿Quieres saber algo? Sabía que te pegó. Lo sabía y no dije nada. Me llamó esa noche, todo alterado, diciendo que estabas siendo difícil con lo de la casa. No me dijo directamente lo que había hecho, pero pude oírlo en su voz. Ese filo de violencia. Esa satisfacción. Y lo ignoré porque abordarlo habría significado que el plan podría desmoronarse. Dejé que mi hermano abusara de ti para poder conseguir una casa gratis. Deja que eso cale, porque llevo meses hundiéndome en ello, y todavía no puedo creer que hiciera eso. ¿Qué clase de persona me convierte eso? Cuando vi el refugio hoy, vi a esas mujeres y niños viviendo en lo que yo quería robarte. Algo finalmente hizo clic. Esas mujeres podrías haber sido tú si no hubieras sido lo suficientemente fuerte para salir. Si no hubieras sido lo suficientemente inteligente para ver lo que estábamos haciendo y detenernos. Tomaste tu dolor y lo convertiste en algo que ayuda a la gente. Todo lo que yo hice con el mío fue intentar quitarle a los demás. No escribo esto porque quiera tu perdón. No me lo merezco. Escribo porque necesitas saber que finalmente lo entiendo. Entiendo lo que hiciste y por qué lo hiciste. Y lo siento. Lo siento muchísimo por todo. Por la codicia, por la manipulación, por quedarme de brazos cruzados mientras mi hermano te hacía daño. Por tratar tu duelo y tu herencia como si fueran cosas que tenía derecho a tomar. No puedo deshacer nada de ello. La casa se ha ido, nuestra relación se ha ido. Mi hermano y yo ya ni nos hablamos. Perdí mi trabajo, mis amigos, mi amor propio. Y me lo merezco todo. Cada pedacito. Pero quiero que sepas que estoy intentando ser mejor. Ahora estoy en terapia. Estoy trabajando en por qué pensaba que tenía derecho a cosas que no eran mías. Por qué me parecía bien la crueldad si me conseguía lo que quería. Probablemente no te importe. Probablemente esperes que sufra para siempre. Y sinceramente, no te culpo. Pero necesitaba decírtelo de todos modos. Te merecías algo mejor de lo que te dimos. Te merecías respeto y amabilidad y conservar lo único que tus padres te dejaron. Siento que intentáramos quitarte eso. Siento haber sido parte de hacerte daño. Espero que estés bien. Espero que seas feliz. Espero que no vuelvas a pensar en nosotros nunca más. Raquel. Leí la carta 3 veces, sentada en ese banco del parque con lágrimas corriendo por mi cara. No porque sintiera pena por Raquel o porque su disculpa lo arreglara todo. No lo hizo. Lo que ella y Daniel hicieron fue imperdonable. Y ninguna cantidad de arrepentimiento podía deshacer el moratón en mi cara o el miedo que había sentido en mi propia casa. Pero había algo en sus palabras, una comprensión genuina finalmente, que me hizo sentir que todo había terminado de verdad. Como si finalmente pudiera cerrar este capítulo por completo
y marcharme sabiendo que ellos entendían exactamente lo que habían perdido y por qué. Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en el sobre. Luego caminé hasta la papelera cerca del aparcamiento y me quedé allí un largo momento, sosteniéndola sobre la abertura. Al final no la tiré. La guardé en mi bolso y conduje a casa. No porque quisiera tener cerca la disculpa de Raquel, sino porque algún día, cuando estuviera aún más lejos de todo esto, podría necesitar un recordatorio. Un recordatorio de que defenderse importa, de que elegir la dignidad por encima del miedo vale la pena, de que a veces las personas que te hieren finalmente entienden lo que han hecho, incluso si es demasiado tarde para que importe. Esa noche le escribí una respuesta a Raquel, solo una línea en un trozo de papel normal. Espero que te conviertas en la persona que estás tratando de ser. No puse mi dirección como remitente. La envié por correo al día siguiente y nunca más supe de ella. Un año después de donar la casa, crucé su puerta principal por 100ª vez, pero esta vez se sintió diferente. El refugio organizaba una jornada de puertas abiertas para donantes y voluntarios, una oportunidad para ver cuánto había progresado el lugar. Margarita había insistido en que asistiera, ya no como una donante anónima, sino como yo misma. Como Sofía Mitchell, la mujer que le había dado a esta casa su segunda vida. La transformación era completa. El salón, donde Daniel una vez se sentó exigiendo que firmara mis derechos, ahora albergaba un acogedor rincón de lectura con libros donados y sillas cómodas. La cocina, donde había planeado mi escape mientras trazaba las grietas en la mesa de mi padre, había sido actualizada con electrodomésticos nuevos y una gran isla donde las residentes podían cocinar juntas y compartir comidas. Incluso los dormitorios de arriba, incluido el que solía ser de mis padres, eran cálidos y acogedores, cada uno un espacio privado para mujeres que reconstruían sus vidas. Pero el mayor cambio estaba en el patio trasero. El viejo jardín descuidado que mi madre una vez había cuidado con tanto esmero se había convertido en un espacio comunitario. Había bancales elevados donde las residentes cultivaban verduras, un pequeño parque infantil para los niños y bancos bajo el roble donde la gente podía sentarse, respirar y recordar que estaban a salvo. «Hay alguien que quiero que conozcas», dijo Margarita, guiándome hacia una mujer de unos 30 años que ayudaba a su hija en el columpio. La mujer se giró y reconocí su rostro de mis turnos de voluntariado. Se llamaba Jessica, y había llegado al refugio hacía 3 meses con su hija de 5 años, Emma, y nada más que la ropa que llevaban puesta. «Jessica», dijo Margarita cálidamente, «esta es Sofía Mitchell. Es la que donó la casa». Los ojos de Jessica se abrieron de par en par. Había oído la historia, todos en el refugio la conocían, pero nunca había sabido que yo era la que estaba detrás. «¿Eres tú?», susurró. «¿Eres la mujer del artículo?». Asentí sintiéndome de repente tímida. «Sí, soy yo». Dejó la taza de café que sostenía y se quedó mirándome un momento. Luego, sin previo aviso, me dio un fuerte abrazo. «Gracias», dijo, con la voz quebrada. «Gracias por darnos este lugar. Gracias por entender lo que necesitábamos». Le devolví el abrazo, sintiendo cómo las lágrimas asomaban a mis ojos. «¿Cómo estás?», le pregunté cuando nos separamos. «Major», miró a su hija, que se reía en los columpios. «Mucho mejor». Cuando llegué no podía dormir. No paraba de pensar que nos encontraría, que nos haría volver. Pero este lugar, esta casa, me dio espacio para respirar, para pensar, para recordar quién era yo antes de él. «Sé exactamente a qué te refieres», dije en voz baja. «Conseguí un trabajo la semana pasada», continuó Jessica, su rostro iluminándose, «en la biblioteca del centro. Es solo a tiempo parcial por ahora, pero es un comienzo. Emma empieza el colegio el mes que viene. Estamos ahorrando para nuestro propio apartamento, pero no hay prisa. Margarita dijo que podemos quedarnos todo el tiempo que necesitemos». Hizo una pausa, estudiando mi rostro. «Oí lo que te pasó. Lo que hizo tu marido. Lo que intentó quitarte. Sam, y lo regalaste todo. Para ayudar a gente como yo». Sacudió la cabeza con asombro. No sé si yo podría haber hecho eso. Renunciar a algo que significaba tanto para mí. Pensé en ello. En la noche en que firmé los papeles de la donación. En el miedo, el dolor y la determinación que me habían impulsado a hacerlo. Significaba mucho, admití. Pero conservarla habría significado vivir con lo que él hizo cada día.
Cada habitación me habría recordado a él, a cómo intentó controlarme. De esta manera significa algo diferente, algo mejor. Un niño pequeño pasó corriendo a nuestro lado, persiguiendo a Emma hacia los bancales del jardín. Jessica sonrió observándolos. Mi hija ya no tiene pesadillas. Solía despertarse gritando todas las noches. Ahora simplemente duerme, como una niña normal. Eso es gracias a ti, porque nos diste este lugar seguro. Después de que Jessica se fuera a ver a Emma, deambulé sola por la casa, tocando paredes que solían ser mías, mirando por ventanas que mostraban vistas que había visto toda mi infancia. Era extraño, estar aquí pero ya no pertenecer a este lugar, como visitar un museo de tu propia vida. Me encontré en lo que solía ser el dormitorio de mis padres. Ahora lo compartían 2 mujeres, sus pertenencias ordenadas a cada lado de la habitación. Fotos de niños en las mesitas de noche, ropa colgada en el armario. Vidas en progreso, reconstruyéndose pieza por pieza. Toqué el marco de la puerta, recordando a mi madre preparándose para ir a trabajar en esta habitación cada mañana, cantando con la radio. Recordando a mi padre leyendo en la silla junto a la ventana los domingos por la tarde. Habían construido una vida en esta casa. Me habían criado aquí. La habían llenado de amor, risas y todos los momentos ordinarios que conforman una familia. Y luego casi la pierdo a manos de 2 personas que no la merecían, que la querían por todas las razones equivocadas. Tomaste la decisión correcta, dijo una voz detrás de mí. Me giré para encontrar a Margarita de pie en el umbral. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Se puso a mi lado, mirando alrededor de la habitación. Porque 15 mujeres y 11 niños han vivido en esta casa durante el último año, 15 mujeres que necesitaban un lugar al que escapar, en el que sanar, en el que recordar quiénes eran antes de que alguien intentara romperlas. Son 26 vidas cambiadas porque elegiste dar en lugar de rendirte. A veces me pregunto qué pensarían mis padres, admití. Si estarían enfadados porque regalé su casa. Margarita sonrió. Creo que estarían orgullosos. Tomaste algo precioso y lo convertiste en algo sagrado. Eso no es fácil de hacer. La jornada de puertas abiertas continuó a nuestro alrededor. Conocí a más residentes. Escuché más historias de escape, supervivencia y una curación lenta y dolorosa. Cada mujer allí tenía una historia diferente, pero todas compartían el mismo hilo. Necesitaban un lugar seguro donde aterrizar, y la casa de la calle del Arce se lo había dado. A medida que la tarde se convertía en noche, me encontré de nuevo en el jardín, sentada en uno de los bancos bajo el roble. Este árbol había estado aquí desde antes de que mis padres compraran la casa, sus ramas dando sombra al patio durante décadas de veranos. Solía treparlo de niña, escondiéndome en sus ramas y leyendo libros hasta que mi madre me llamaba para cenar. Una mujer que no reconocí se sentó a mi lado. Era mayor, quizás de unos 50 años, con ojos cansados y movimientos cuidadosos. «Tú eres Sofía», dijo. No era una pregunta. «Lo soy. Soy Patricia. Llevo aquí 2 semanas». Cruzó las manos en su regazo, mirando los bancales del jardín. «Margarita me habló de ti, de lo que hiciste». Esperé sin saber qué quería decir. «Estuve casada 27 años», continuó Patricia en voz baja. 27 años de andar con pies de plomo, de hacerme más pequeña y silenciosa para no hacerlo estallar. Pensaba que era normal. Pensaba que así era el matrimonio. Me miró entonces. Pero luego mi hija se comprometió, y vi a su prometido agarrarla del brazo con demasiada fuerza cuando no estuvo de acuerdo con él sobre las flores de la boda. Y me di cuenta de que había pasado 27 años enseñándole que eso estaba bien, que así era el amor. «Así que te fuiste», dije suavemente. Así que me fui. A los 54 años, hice una maleta y me marché. No sabía a dónde iría, solo sabía que no podía quedarme. Sonrió, pero fue una sonrisa triste. Terminé aquí, en tu casa. Y por primera vez en casi 3 décadas, siento que puedo respirar. Nos sentamos en silencio un rato, viendo el sol ponerse detrás de los árboles, proyectando largas sombras sobre el jardín. Las risas de los niños llegaban desde el parque infantil. Alguien estaba cocinando dentro. El olor a ajo y cebolla flotaba a través de la ventana abierta de la cocina. «Gracias», dijo Patricia finalmente. «Por entender, por saber lo que necesitábamos y dárnoslo». Después de que se fuera, me quedé en el banco un poco más,
viendo la casa iluminarse ventana por ventana al caer la noche. Este había sido mi hogar una vez, mi refugio, mi conexión con los padres que había perdido demasiado pronto. Y luego casi se convierte en mi prisión, lo que alguien usó para controlarme. Pero ahora era algo más grande que todo eso. Era la prueba de que el dolor no tiene por qué ser el final de la historia, de que puedes tomar el peor momento de tu vida y transformarlo en algo que importa, de que a veces renunciar a lo que más amas es la única forma de salvarte. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi novio, alguien que había conocido hacía 6 meses en una librería. Era amable, paciente y entendía cuando le decía que necesitaba tomar las cosas con calma. ¿Qué tal la jornada de puertas abiertas? Había escrito: perfecta, le respondí. Te lo cuento todo en la cena. Me levanté del banco y eché un último vistazo a la casa. Las ventanas brillaban cálidas y acogedoras. Las voces se oían en la brisa del atardecer. La vida, desordenada, complicada y hermosa, continuaba dentro. Esta ya no era mi casa, pero seguía siendo mía en lo que importaba. Cada mujer que cruzaba esa puerta, cada niño que dormía sin pesadillas, cada persona que encontraba seguridad entre esas paredes, todos formaban parte de mi historia ahora. Parte de lo que había construido a partir de los escombros de lo que Daniel había intentado destruir. Caminé hacia mi coche y me detuve antes de entrar, volviéndome una vez más. Una mujer estaba de pie en el porche, el mismo porche donde Raquel había llorado por mi carta, donde yo había planeado mi escape. Levantó la mano en un pequeño saludo, y yo le devolví el gesto. Mientras me alejaba, no me sentí triste, ni arrepentida, ni como si hubiera perdido algo irreemplazable. Me sentí ligera, libre, como si finalmente hubiera terminado un capítulo que llevaba demasiado tiempo escribiendo y pudiera empezar uno nuevo con una página en blanco. La casa de la calle del Arce siempre sería parte de mí, pero ya no necesitaba vivir en ella para saber a dónde pertenecía. Llevaba el amor de mis padres conmigo a donde quiera que fuera. Llevaba las lecciones que había aprendido sobre la fuerza, la supervivencia y elegirse a uno mismo incluso cuando es difícil. Y en algún lugar detrás de mí, en una casa llena de luz, risas y segundas oportunidades, las mujeres estaban aprendiendo esas mismas lecciones. Estaban descubriendo que merecían algo mejor, que podían empezar de nuevo, que eran más fuertes de lo que nadie les había dicho. Les había dado una casa, pero lo que ellas me dieron fue mucho más. Me dieron la prueba de que mi dolor no había sido inútil, de que mi elección había importado, de que a veces la mejor venganza es vivir bien y ayudar a otros a hacer lo mismo. 6 meses después, recibí una carta en mi apartamento. Dentro había una foto del jardín del refugio en plena floración, las verduras creciendo altas y las flores añadiendo toques de color. En el reverso, con una letra que no reconocí, alguien había escrito: «Gracias por plantar semillas de esperanza. Están creciendo maravillosamente». Puse la foto en mi nevera, justo al lado de una foto mía y de mis padres en el porche de la casa, tomada hace años, cuando la vida era más sencilla y aún no sabía lo que era la pérdida. Ambas imágenes pertenecían allí, ambas eran parte de mi historia, el antes y el después, el dolor y la sanación, la casa que había amado y el santuario que había creado a partir de sus ruinas. Y finalmente, después de todo, estaba en paz con todo ello.